de verdad, yo sí creo que Las Muertas es mi serie mexicana favorita en lo que va hasta hoy, producidas para plataformas. Creo que La Ley de Herodes y El Infierno tienen como una energía muy similar. Y Un Mundo Maravilloso y La Dictadura Perfecta tienen otro tono. Sí, La Dictadura Perfecta, pues es una película que no tiene una ideología como muy clara en el sentido de que digas, claramente está como... No, va chingando a todos, o sea, va tirando caca por todos lados y diciendo, este güey está mal, pero también este otro cabrón está mal, y eso me parece padre. Por supuesto, joven, ya tengo 63 años, y yo tenía noción de lo que habían sido las poquianchis, porque además en este caso en particular, no solamente es el genio, la inventiva, el universo de Ibargüengoitia, sino que Ibargüengoitia también a su vez, de alguna manera, adaptó hechos de la vida real. Sí. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Blancos Perfectos. Y es un episodio muy especial porque tenemos invitadazo de lujo. Luis Estrada está con nosotros. Vamos a hablar de Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, tanto la novela como la reciente adaptación de Luis Estrada en Netflix, que es una serie mexicana que pues la verdad sorprende por su ambición y quiero discutir un montón de cosas. Por eso me traje aquí la tarea. Ahorita que lo vi en el elevador me decía, ¿trajiste la tarea? Pues sí, traje la tarea porque de eso se trata. O sea, hay muchas cosas que te queremos preguntar y queremos armar un diálogo pues que funcione y que sea ameno y que yo creo que lo vamos a hacer muy bien. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Gracias por darnos un poco de tu tiempo. tiempo. La invitación y listo para, ahora sí, que disparen. A ver, en términos de apreciación cinematográfica, sin entrar todavía a la adaptación y todo, ¿dónde estás tú en la postura de las adaptaciones? Cuando tienes los derechos de un libro y vas a hacer una película, una serie, lo que sea, ¿cuál es tu visión de esto? Tenemos siempre la discusión de que Peli siempre está obsesionado con la cercanía al texto. Yo estoy obsesionado con que sea la visión del autor. O sea, hay una nueva obra que es la que impera y esa es la voz que debe de regir y no debes de ir atrás. O sea, hay un autor que tiene esa nueva visión. Oscar, ¿cuál es tu sensación? Yo depende cómo quede la película. Bueno, entonces está en base al resultado cinematográfico. Claro, ¿dónde estás tú en estos términos de las adaptaciones de novelas, de lo que sea, de teatro? Mira, creo que es difícil generalizar. O sea, creo que depende mucho del texto original, cuál sea, de alguna manera, lo que el autor proponga. Creo que hay novelas, textos, obras de teatro y ahora cómics que se está dando mucho, que se prestan mucho por el tipo de lenguaje, las imágenes que proponen. De pronto hay cosas que desde mi óptica pues son mucho más complejas, mucho más difíciles de acercarte a ellas para la forma en la que las puedes o no adaptar. En el caso concreto de Las Muertas, yo tuve la suerte de leer la novela muy joven y ya tenía yo en mente el quererme dedicar a hacer el cine. Y de verdad desde la primera vez que la leí, porque está cargada de imágenes, de personajes, descripciones de lugares que te invitan a imaginarla. Creo que por supuesto tiene que haber una libertad de los adaptadores y sobre todo del director, que en este caso pues creo que tiene que también tener un punto de vista, un manejo, pero en el caso de Las Muertas creo que casi era un guión per se. La estructura, los manejos de los tiempos, la construcción de los arcos de los personajes. Por supuesto, en todas las adaptaciones es imposible poner todo lo que el autor propone, porque sí creo que las reglas de la dramaturgia cinematográfica o televisiva, en este caso, aunque luego ya tocaremos el tema de las diferencias un poco de cómo se hizo Las Muertas, a lo mejor otras series y todo lo demás, pero sí creo que depende esencialmente de cada texto, de qué es lo que el autor y cómo está descrito, cuál es su estructura dramática, cuál es su progresión, qué tanto se enfoca o no en un personaje,
y el arco de ese personaje o personajes a lo largo de la historia. Hay muchas novelas o textos que son muy corales, que son un poco más difícil de tener un punto de vista. Entonces, en mi intención de adaptar la novela de Jorge Ibargüengoitia, sí me era muy importante que quien haya leído el libro lo reconozca en la serie y que vaya después de haber visto la serie pueda reconocerla a la hora de descubrir el libro. O sea, que se volvieran complementarias. De esa manera. Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad de ver la serie completa y nos pasó eso. O sea, yo la novela la leí hace mucho tiempo y lo que me provocó después de ver la serie es regresar al libro. Me parece un autor que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Es complicado llevar Ibargüengoitia, creo, al cine, pero hay ejemplos. Creo que lo hizo muy bien Springal en Dos Crímenes. Roberto Snyder, perdón, y Tu padre con Manzanaleón. Fíjate que yo ahí fue donde descubrí a Jorge Ibargüengoitia. Probablemente Manzanaleón fue la primera novela que leí. Estuve cerca, ahora sí que como curioso, porque era yo muy joven, cuando mi papá filmó Manzanaleón, tuve oportunidad de conocer un día de manera muy superficial y casual a Jorge Ibargüengoitia, pero después de Manzanaleón empecé a leer todo lo que tenía publicado hasta ese momento, y cuando salió Las Muertas en el 77 para mí fue una revelación, y fue una revelación sobre todo por el tono. Yo todavía, ya no estoy joven, ya tengo 63 años, y yo tenía noción de lo que habían sido las Poquianchis, porque además en este caso en particular, no solamente es el genio, la inventiva, el universo de Ibargüengoitia, sino que Ibargüengoitia también a su vez, de alguna manera, adaptó hechos de la vida real, sí. Las Poquianchis. Tuvo posibilidad, yo traté de hacer una investigación muy profunda acerca de cómo fue que Jorge Ibargüengoitia fue de alguna manera elaborando, lo intentó hacer 3 veces, la dejó por algunos años, tuvo acceso al expediente del juicio y un poco a todos los medios de esa época, principalmente a la Alarma, pero también a la prensa, el Universal y todo, y lo que lo llevó realmente fue decir: ya no es imposible saber lo que pasó. Hubo tal distorsión y tal manipulación sobre este hecho que voy a dar una versión de lo que yo he podido descubrir, de lo que yo he podido investigar de estos personajes para plasmarlo en la novela. Nosotros a la hora de hacer la adaptación, pero también un poco para recopilar y empaparnos en este universo de la época, de los personajes reales, pues también hicimos una investigación hemerográfica muy puntual sobre la época, y sí tratamos de alguna manera de mantener y de reconstruir este universo que Jorge Ibargüengoitia proponía. ¿Qué es lo más complicado de Ibargüengoitia? Creo yo, el tono. Exacto. El tono. Y ahí sí, mi papá creo que hizo una muy buena adaptación de Manzanaleón, pero la tomó, creo, tal vez con demasiada seriedad y solemnidad, dándole mucho más peso al asunto político, que en ese momento era un asunto muy relevante porque había dictaduras en muchos países de América Latina, y entonces el retrato del dictador pues era una cosa que estaba muy cerca, y mi papá pues tenía la intención de hacer más un statement político sobre el tiempo, y en ese sentido creo que Las Muertas, desde que la leí yo dije, el gran reto, ¿sí?, no es cómo se va a reproducir ese tono, ese universo, sino cómo capturar lo que es maravilloso en Ibargüengoitia, que es decir, estas atmósferas y estos tonos en el que combina sucesos muy fuertes, dramáticos hasta cierto punto, trágicos hasta otro punto. La novela y la serie pues cuenta el ascenso y la caída de 2 madrotas, las hermanas Baladro, basadas en las hermanas Hernández Valenzuela, las Poquianchis, y cómo alcanzó este balance en el tono en una historia sobre la maldad, que creo que en esencia es lo que son Las Muertas, en un momento muy preciso de la historia de México, que también está retratado, porque creo que es una sátira, a final de cuentas, con una carga política muy fuerte en la serie, y este tono que de pronto te lleva a esbozar una sonrisa para
tú mismo preguntarte cómo me puedo estar riendo de situaciones como Exacto. esa, que es creo que el gran reto del tono de Ibargüengoitia. Ahí está la belleza del texto también, ¿no? Es que un poco a mí lo que me sucedió ayer que vi a Oscar y a Mauricio, porque grabamos otro programa, yo había visto hasta el episodio 4, me faltaban los últimos 2. Y tenía en la memoria la novela, porque la leí hace como 15 años, y decía, ay, se inventó estas cosas, porque hay, por ejemplo, no recordaba yo lo del hijo narco de las Poquianchis. El Beto. El Beto. No recordaba yo tampoco el romance inicial, porque yo me había quedado con el esquema, digamos, el esqueleto central, que era esta idea de lo del barandal, me acordaba perfecto. Cuando entra en el primer episodio que se ve el barandal, digo, ay, qué padre, la recreación y todo. Ahora, me parece muy lindo de la serie que en realidad tu elección, o al menos lo que me parece a mí, tu elección de diálogo con Ibargüengoitia no parte de inventar algo en términos narrativos, sino a partir de tu propio estilo. O sea, es un diálogo entre tu estilo audiovisual y el texto. Porque el texto está casi, vamos, me sorprendió lo fidedigno, porque me obsesioné ayer, lo acabé de ver y dije, voy a checar qué es lo que copia. O sea, qué es lo que usa y qué es lo que desecha y él se inventa. Entonces me puse a leerla y me la acabé. O sea, hoy en la mañana me paré a las 5 de la mañana, estuve 2 horas leyendo ayer y hoy en la mañana me la acabé de leer. Y te lo agradezco porque pues, es un novelón y siempre se disfruta. Pero me maravilló lo fidedigno que es el texto en relación con la adaptación. Vamos, frases maravillosas como la de la pistola no me obedeció, hasta los frijoles, los 5 frijoles los pones también, o sea, Y una tortilla. Y una tortilla, o sea, sí realmente tomas, porque además el texto es muy fácil, es muy guionizante, pues, o sea, es casi como un guión ya. Entonces me parece bien bonito que tu diálogo, escoges que el diálogo sea a través de tu estilo, que tienes un estilo muy característico. Yo creo que cualquiera que vea 5 minutos de cualquiera de tus películas sabe que es una de tus películas. Entonces me parece bien interesante que dejas hablar a Ibargüengoitia, pero en realidad el diálogo es a partir del estilo, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa conclusión o cómo aterrizaste en eso, ¿no? Mira, yo creo que yo estaba de alguna manera medio predestinado para algún día encontrarme con Ibargüengoitia y con Las Muertas. El proyecto lleva en mi cabeza, sin exagerar, más de 40 años y muchas veces hice el intento de adaptarlo, siempre con la duda de si el texto cabría en un largometraje. Yo por muchísimos años nunca me imaginé haciendo una serie o trabajando para la televisión. El mundo ha cambiado tanto y creo que todos tenemos pues una relación muy diferente con el lenguaje audiovisual, lo que ocurrió a partir de los cambios de hábitos de la pandemia, lo que tecnológicamente ha venido pasando en términos de la digitalización primero, el internet, el acceso a las plataformas audiovisuales y de música, sonoras, pero también en la forma en la que nos acercamos a la información. Pero yo a partir de esta obsesión que tenía con el libro, sí de alguna manera llegué a la conclusión de que era muy importante, muy relevante respetar primero la genial estructura que propone Ibargüengoitia, porque en su momento, luego ya ahora es algo un poco más usual o cotidiano, pero en su momento sí tenía esta cosa de la ruptura de tiempos. Otra cosa que era esencial era la polifonía, el cambio de voces, o sea, cómo él de pronto pareciera que está siendo como testigo de unas declaraciones, como si él estuviera recopilando testimonios de los personajes a la hora de los juicios. Se imagina situaciones que por supuesto solo salen de su imaginación, pero para mí era esencial tratar todo este material, la estructura, los personajes, los lugares maravillosos que él solo se inventa, que claro, tienen sus equivalentes al estar basada en una historia de la vida real, en lugares muy específicos de México, pero él decidió darse esta libertad de usar Plan de Abajo como Guanajuato, con su capital Cuébano, y Mezcala como Jalisco, para poder imaginar y crear con libertad ese universo, y ese fue un poco el ejercicio que también nosotros dijimos, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que lo más relevante de Las Muertas, además de su tono, es la sátira que hace de un país. Esta especie de microcosmos donde relata todas las fuerzas vivas, la corrupción, la impunidad,
que hizo posible que surgieran unos personajes como esto. Y nosotros sí, Jaime Sampietro, Rodrigo Santos y yo, a la hora de sentarnos dijimos, es importante literalmente conservar lo esencial. Claro, si lo acabas de leer, hay cosas que decidimos dejar de lado porque no incidían directamente en lo que es el ascenso y la caída de las madrotas hermanas Baladro, pero sí era esencial de alguna manera trasladar este universo que Ibargüengoitia imaginó para que la gente, pues, eso, la reconozca, pero con un punto de vista, y creo que, y además te agradezco mucho que lo notes, que es pues el que yo de alguna manera también he manejado como tono en mis películas, y muchos actores que también serán reconocibles, con los que hicimos un gran trabajo de escritorio, pues para eso, para tratar de uniformar y encontrar este tono que es tan complicado, sure. porque si te pasas en el tono, pues se puede volver una farsa medio enloquecida, o si se quedan cortos los actores. Entonces creo que el ejercicio fue decir, vamos a encontrar cuál es ese tono que Ibargüengoitia transmite en la novela, y vamos a tratarlo de reproducir con nuestra visión, o con mi visión, ya en el caso de director, para imprimirle también un sello propio. Oye, Luis, es un tono muy diferente al tuyo, es muy personal, o sea, es inmediato reconocerte dentro de Las Muertas, pero hay una cosa que estaba viendo ayer en las entrevistas y me daba mucha risa, que era como, bueno, empezabas, ¿no? La Ley de Herodes, bueno, no empezabas, pero era como el inicio de una nueva etapa en tu cinematografía, ¿no? Luego viene, no, bueno, esta es la trilogía, no, la tetralogía, y luego ya había acabado Las Muertas, todo dije, ya, no, esto no es una tetralogía, esta es su voz, o sea, a lo largo de tus películas encontraste esta voz que ahora es sumamente clara y contundente, y se transforma el tono, porque sí es muy diferente lo que había estado haciendo antes, sobre todo en las últimas, y aquí está muy bien filtrado con Ibargüengoitia. O sea, ¿cómo fue esta diferenciación? Porque para mí sí es sumamente clara la diferencia, y una de las cosas que más agradezco de Las Muertas es que en verdad está entonada brutal. Está brutal. Muy cañón, porque estábamos viendo los episodios mucho. Y decíamos, ¿en qué momento se le va a caer el tono a Luis? Jamás. Porque pasa en las series mexicanas, estamos acostumbrados a eso, a las cosas, a que los tonos son disparejos. Y una de las cosas que agradecí, más allá de este universo que has construido, de estas cosas que reconocemos que estos dos secuestradores de ¿cuál era? Que están la misma dictadura pareja, perfecta. la dictadura perfecta, que están aquí, o sea, que los ves, están en la otra película, que siempre estás haciendo estas cosas. ¿Esto sí es un diálogo que tú tienes con tu espectador, o es una diversión personal? Traer estos personajes. Mira, te voy a decir la verdad. Siempre mi prioridad y lo que más me importa es encontrar la mejor manera de contar una historia. Y creo que efectivamente hay muchas similitudes, no solamente en el casting, no solamente en los colaboradores que están atrás de cámara, que es un equipo con el que llevo años trabajando, Sandra Solares, Jaime Sampietro, Salvador Parra, Gilda Navarro, Mariana Rodríguez en la edición, Pablo Lash en el sonido, Alberto Anaya en la fotografía, sino que creo que cada historia, a final de cuentas, aunque compartan el género de la sátira política, que tengan este coqueteo de la ironía, del humor negro, creo que cada historia también te pide ciertas particularidades. Y yo, en este caso en particular, en el de Las Muertas, creo que tiene un muy buen equilibrio entre el humor y el drama que propone Ibargüengoitia, y la manera en la que nosotros lo adaptamos, y tratamos es justamente lo que decía ahorita Oscar, de mantenerlo a lo largo de la serie, porque además descubrimos también que a final de cuentas lo que proponía Ibargüengoitia, y que para mí se volvió lo más relevante, es que podían ser también como 6 películas cada una con un género y un tono muy propio, que de alguna manera una puede ser una historia de amor en tono de cine negro, otra puede ser más una sátira política muy cercana a las películas que yo había hecho,
pero también otra puede ser un thriller, otro puede ser una historia de horror gótico, otra es me atrevería ya a decir que es casi como una película de juicios a la manera americana, y entonces decidimos sí darle a cada episodio un cierto tratamiento, a cada capítulo un cierto tratamiento, pero siempre tratando de mantener la uniformidad y el tono, y lo más importante que creo que es la progresión dramática, ¿no? Exacto. O sea, cómo literalmente te dejas atrapar por estos personajes y de pronto empieza la historia a desarrollarse de tal manera que no puedes quitar los ojos de encima. Que dicen los norteamericanos que todo está en el libreto, ¿no? O sea, tú hablas con un actor y te dicen, está en el guión. Pero yo, me da mucha curiosidad contigo, Luis, porque ¿qué sensibilidad con respecto al tono? A mí me alucina el tono. O sea, es la parte que más me gusta de ver una película. Y tú, ¿cómo funciona contigo en este momento, por ejemplo, en Las Muertas? ¿Es una cosa de intuición? ¿Es una cosa de oído? ¿Es una cosa de que tú sabes cómo la estás editando en tu cabeza? Mira, Oscar, yo creo que ya tengo una experiencia yo en el género, he trabajado mucho con todos estos actores, algunos son de alguna manera nuevos en mi universo, en mi familia, que le puedo llegar a llamar a todo esto, pero yo creo que el esencial es la preparación, la claridad, porque creo que como director tu responsabilidad es haber visto, haber imaginado de principio a fin cómo es que percibes que esto debe de ser contado, tanto en el tono de las actuaciones como visualmente, como en el lenguaje cinematográfico, y cómo hacer que todo ello tenga una coherencia y una congruencia única y exclusivamente para el fin de que la historia se cuente de la mejor manera. Y eso siempre también teniendo en mente a los espectadores, al público, a quién le estás hablando y cómo le estás hablando. Sabemos que no existe tal cosa como un solo público y que hay tantos públicos como espectadores puedan acercarse ya sea a una película o una serie, porque la percibes dependiendo de tu sensibilidad, de tus gustos, de tu cultura, pero sí creo que si tienes esta idea muy clara de hacia dónde quieres llevarlo y eres capaz de comunicarlo a tu equipo, a tus colaboradores, sobre todo también a tus actores, que a final de cuentas son los que dan la cara, haces un trabajo muy serio de escritorio, de análisis de texto, un poco para que todos tengamos claridad hacia dónde queremos ir. Creo que es la forma de encontrar el tono correcto para esta historia en particular. ¿Te gusta ensayar? ¿Cuánto tiempo ensayaste con tus actores? Mira, más que ensayar reproduciendo escenas o releyendo textos, lo que yo hago con ellos es, y me tomo mucho tiempo, es sentarnos a platicar primero, hacemos una lectura general en la que están todos los actores que van a participar, que en el caso de Las Muertas fueron más de 150 actores, además de 200 sets de época, coches, extras, o sea, era muy ambicioso. Y bueno, y luego otra cosa que también es importantísimo es que normalmente en muchas series conviven o trabajan varios directores, sí, que de pronto ahí es donde se puede sentir esto que mencionaban de la variación de los tonos. Y para mí, y por suerte lo entendió muy bien Netflix, yo dije, yo hago Las Muertas, pero si yo puedo dirigir todos los capítulos y tener un poco, poderle imprimir un punto de vista y un tono general a todo. Y creo que afortunadamente eso está bien conseguido. Ahora, en ese sentido, la libertad que tuviste me parece interesante porque es una serie muy violenta. O sea, digamos, los primeros 3 episodios me parecen un poco más cercanos a lo que has hecho en el sentido de la sátira y un poco el jugueteo y tal. Pero de repente llegas al 4º episodio y es una cosa dura, ¿no? O sea, es muy duro. Y luego, pues, esa transición que me parece bien interesante porque tu manejo de la violencia, vamos, nunca lo había visto yo así, en tu filmografía, es un manejo muy duro. ¿Qué tanto o sea, qué tanto pichaste así la serie? Porque, vamos, me suena una serie poco
amable en el sentido de que te voy a dar dinero para que hagas esto así a tus anchas. O sea, es una serie tan fuerte porque acaba siendo una historia de terror, ¿no? Es esta cosa de, bueno, la maldad por accidente o la maldad muy gradual de que, bueno, se van cometiendo ciertos errores, que van llegando estos accidentes de mala suerte con cierto dolo, pero no hay un villano per se, y luego de repente acaba convirtiéndose aquí en una locura y en una cercanía de la violencia con la locura que me alucina, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejaste con Netflix? ¿Tuviste alguna, digamos, hubo algún diálogo con ellos o simplemente fue como, haz tu visión y llévala a cabo? Mira, es un proceso gradual, es un proceso en el que creo que las reglas del juego estaban muy claras de las partes. Yo creo que para mí lo más importante en mi carrera ha sido siempre trabajar con independencia y libertad para contar las cosas de la mejor manera que creo debe de ser contada, en particular esa historia. Sí. Y fue un proceso gradual, hubo un desarrollo del proyecto donde se hizo la adaptación, donde se hizo una carpeta formidable, donde estaban ya contemplados la gran mayoría de los actores, cómo iban a ser los sets, y creo que y en ese sentido sí, me siento muy afortunado de que siempre hubo un respeto absoluto a mi manera de concebir la serie. Ahora que hablas sobre la violencia y la maldad, creo que es la esencia de la historia. Pero bien la podrían haber como deslactosado, ¿no? Como creo que es lo que la hace única y particular desde la óptica de un hecho de la vida real transformado por el punto de vista de un escritor genial como Ibargüengoitia y luego adaptada por nosotros. Es que en esencia estás hablando del mal y de lo que las personas son capaces de hacer. Sí. ¿Qué tiene también en común con mis otras películas? Que no hay personajes que se salven o se rediman. Claro. Aquí hay unas víctimas que sufren cosas indecibles en cosa de esperpento y de horror y de violencia, pero que cuando tienen la oportunidad, pues también son capaces de convertirse en verdugos, en villanos, y creo que eso es lo maravilloso de este proyecto, que literalmente es una reflexión ética y moral alrededor de una sociedad, de un país, pero que también le da esa cosa universal, que hablas de cosas que nos implican a todos. Y creo, además, en cuanto a lo de la progresión dramática de cómo va el crescendo de la violencia, pues también es un poco la construcción y el arco narrativo que le da Ibargüengoitia, ¿no? Claro. O sea, cómo te va de pronto sumergiendo en este universo en el que las cosas pues se van complicando y se van haciendo cada vez más terribles y atroces, que creo que a final de cuentas el encontrar que de pronto en este contexto también puedas disfrutarte y de pronto reír preguntándote cómo es posible que me ría de cosas como eso, creo que es el genio de Ibargüengoitia y que creo que está muy bien trasladado a la pantalla. ¿Qué opinas de la urgencia que tiene la historia situada en 1960? O sea, que la ves y que dices, esto pudo haber pasado ayer, ¿no? Hoy en la mañana. Sigue pasando. Exactamente, este impacto, ¿no? Sí, sí. Mira, coincido completamente contigo, es un espejo de efectivamente la historia está contextualizada porque fue los años en los que ocurrió, entre finales de la década, aunque tiene elementos desde los 30s y termina en los 70s, la parte central de la historia ocurre a finales de los 50 y principios de los 60, y eso para mí también era extraordinario encontrarlo en la novela y trasladarlo a la pantalla. Que es decir, vamos a hablar de una historia, de unos personajes, de unos problemas de una sociedad y de un país, pero que también pueda ser como un espejo de cosas que siguen ocurriendo todo el tiempo en este país. No es novedad, también creo que además hay una especie de concentración de muchos de los temas que me habían obsesionado sobre la política, la sociedad, la corrupción, la impunidad, la desigualdad social, la manipulación mediática, que de pronto están todos esos temas también puestos en ello, que funciona como un espejo de una sociedad y de un país, visto con la perspectiva de una historia de hace 50 años, que de pronto dices, todo esto que me están contando también está pasando en este momento. Y entonces creo que es una manera muy, creo, interesante para el espectador reflexionar y en decir qué tanto este país se parece a ese y qué tanto los mismos problemas que se vivían en ese momento. Digo,
creo que ahora no hay temas más apremiantes como hablar de la desaparición de las mujeres, en fin, la trata de personas, y todo eso estaba dado en ese contexto. Claro, en un entorno en el que las autoridades fungían también como cómplices y se beneficiaban a través de la corrupción y que normalizaban situaciones como esa. Cuando se sale de control, pues es cuando todos se lavan las manos, y es cuando viene la justicia. Exacto, la justicia del juez Peralta. Con respecto a esta observación social, hay una cosa que aprecio mucho de tu cine, y va más allá de la sátira que tanto disfrutas. Yo creo que tiene que ver con que le pones atención a algo o lo reflejas de una manera en que nadie más lo quiere reflejar en este momento, y es la pobreza y la violencia, o los personajes que viven dentro de esos mundos tienen un gozo por la vida. O sea, los ves y se divierten y se ríen, y estamos acostumbrados a verlo. Es que a mí eso me desespera muchísimo, ver películas donde todo es extremadamente oscuro y sórdido, como si esa gente, en la cadena alimenticia social en la que vivimos, siempre hay alguien viéndonos para abajo. Entonces, siempre hay alguien viéndonos a nosotros así, diciendo, ay, pobrecitos, ¿cómo vivirán con sus problemas económicos, su dinero? Siempre hay alguien viéndote así. Entonces, me parece un poco extraño esta observación de la pobreza, donde todos están constantemente sufriendo, la violencia es súper sórdida, oscura, y cuando veo tus personajes, lo entiendo, lo veo y lo reconozco en las calles. He tenido la oportunidad de convivir con mucha gente y he encontrado su alegría, su diversión en la calle, en un mundo al cual no pertenecemos, y eso solamente te lo encuentro a ti. O sea, cuando veo el infierno, me río, me divierto y digo, es que claro, cabrón. O sea, somos un país sumamente violento. Posiblemente disfrutamos la violencia arriba de cualquier otro nivel. En muchos países matan y se acabó. No, aquí cortan un dedo, cortan una oreja, le arrancan la pala, le sacan el corazón. Y entonces todo esto, tienes otra perspectiva que me parece muy interesante, la disfruto mucho y me parece muy honesta. Me parece que la otra está maquillada. Quiero escucharte hablar de ese acercamiento. Mira, yo creo que tiene que ver con cómo darle complejidad y dimensión a estos personajes. O sea, yo sí me he movido siempre con ciertos estereotipos y con ciertos arquetipos, porque siempre en mi intención hay que cada personaje tenga una carga simbólica que represente algo en esta sociedad. Pero creo que gran parte del trabajo, y viene desde el guión y también a la hora de poner las escenas, de hacer el trabajo con los actores, es darle esa humanidad, es darle esa complejidad. Sí, o sea, pues sería muy fácil efectivamente pues plantearlo todo en blanco y negro, que además es una tendencia cada vez peor en este país, en el que no está conmigo está contra mí. Y no, creo que gran parte del trabajo desde la historia, el guión, la puesta en escena, el trabajo con los actores, es darles dimensión, profundidad y complejidad a los personajes. Para que también, porque si tú lo pintas todo con brocha de un solo color, no sorprendes al espectador. Tampoco logras hacer que logre tener una cierta empatía, una cierta que le preocupe, a pesar de que sean personajes que pueden ser deleznables, y si estoy hablando de que es una historia sobre el mal, sobre una historia sobre cómo de alguna manera todos somos capaces de hacer cosas que trascienden los límites éticos y morales, por ambición, por venganza, por rencor. Creo que también tienes que tener esta gama y este juego de contrastes, donde aún los personajes, creo que un poco el ejemplo más claro es el del Cochiloco. O sea, estabas hablando de un asesino a sangre fría, jefe de una célula de un cártel, y de pronto pues eso, te dabas cuenta que también tenía un lado simpático, amable, que tenía su familia. Cochiloco a Joaquín para el resto de su vida. Eso es de cosa. Sumando a lo que estás diciendo de la secuencia donde está el personaje Arcelia Ramírez presentando a las chicas que están haciendo el striptease, está con todos los policías y todos los políticos, la cara de orgullo que tiene Arcelia de yo soy la productora de este espectáculo.
único, caray. La Paulina y Arcelia están El casting es una locura. Espectaculares. Sí, la verdad es que están espectaculares. Sí, Bueno, sí. todos, pero ellas dos Sí, en particular sí están muy cabros. Mira, también eso creo que ha sido muy afortunado en mi carrera. Como que los proyectos han tenido siempre un gran imán. Aquí creo que se sumaba un poco la novela de Ibargüengoitia, un poco la dimensión del proyecto junto con Netflix, y que también desde el principio pensé en ellas y en ellos para interpretarla. El casting es muy ambicioso y de pronto habrán descubierto pues que hay un montón de actuaciones especiales, sí, de cameos, de actores muy famosos que aparecen en un capítulo o en una escena, porque creo que el proyecto era muy atractivo en ese sentido, pero sí creo que también tiene que ver con lo que te decía, el trabajo de preparación, el trabajo de escritorio, el trabajo un poco de coordinar. En la serie trabajaron más de 500 personas, o sea, sí es de una ambición poco común, creo, en medio audiovisual mexicano, sí, todo de época, los extras, todos los días tenía yo un montón de actores famosos al mismo tiempo, pero sí había una especie de entrega y de compromiso con la serie, y efectivamente creo que muy afortunado de tener este reparto, por en particular a Arcelia y a Paulina, que hacen un trabajo extraordinario, igual lo mismo que Joaquín, que Poncho Herrera, que Mauricio, que creo que le entreguen todos los premios en este momento. Cosa. Yo le mandé un mensaje a Mauricio. ¿Ah, sí? Le dije, maestro, estás espectacular, estaba muy emocionado, la verdad. Y está increíble. Es un personaje hermoso. Me costó trabajo reconocerlo, te debo de confesar. O sea, yo lo reconocí porque primero tengo que confesar, vi un primer capítulo y luego leí los créditos y vi que lo hizo Mauricio. ¿Dónde estaba? Me pareció una actriz muy particular, ¿no? La Calavera, ¿no? Pero están increíbles, la verdad. En ese proceso de investigación de la serie, o sea, lo que involucró en material de archivo, en buscar, ¿partiste de una investigación previa de Ibargüengoitia? O sea, ¿te abrieron una especie de archivo de él? ¿O fuiste a la hemeroteca? ¿O tomaste la novela y no? O sea, ¿cómo fue? Por todos lados me traté de allegar todo lo que hablara. Uno, del proceso de Ibargüengoitia, de cómo fue que Ibargüengoitia decidió contar esta historia, sus intentos. Hay una anécdota muy buena que la cuenta el mismo Ibargüengoitia, que decía que venía de Estados Unidos, donde acababa de haber un asesinato y un magnicidio, y llega y dice que por suerte estas cosas no pasan en este país, y cuando se baja en el aeropuerto lo primero que encuentra es una portada de La Alarma donde hablan en su estado, porque él era guanajuatense, sí, y gran parte de la historia de las Poquianchis. Y entonces sí traté literalmente, yo y un equipo muy grande, de allegarnos todo el material que hubiera, tanto alrededor del proceso de Ibargüengoitia. Tuve también acceso a los archivos de los juicios, a las actas y a las declaraciones de las muchachas, de las mismas Baladro. Encontramos una fuente muy importante de referencias, que de hecho están en los créditos del último episodio, de fotos de los personajes. De hecho, el descubrimiento de la calavera es porque hay una foto de la que era la calavera. Yo me fijé. Y de pronto dices, no, pues es que no sabes bien a bien qué era la calavera. Que era la calavera. Y entonces, sí tratamos de alguna manera, por supuesto, el reto de reconstruir esta época, sí, cada vez hay menos lugares que puedas tú poner una cámara y que parezcan, entonces, pero sí tratamos de hacerlo todo de manera artesanal, sí, de no dejar de decir, eso lo podemos hacer con visual effects o con imágenes generadas por computadores. Filmamos en 4 estados diferentes, tuvimos 4 foros donde se construyeron la mayoría de los interiores de los sets, los burdeles todos están hechos en foro, las oficinas de los periodistas, algunos de los funcionarios. Entonces sí era un reto muy enorme, pero sí creo que toda esta investigación le da a la serie este color y en fin,
El trabajo también de fotografía fue muy meticuloso de cómo queríamos, el manejo de los colores, de los contrastes y todo. Y en ese sentido sí me siento muy orgulloso de que toda esta investigación y todo este material que tanto usó Ibargüengoitia, que luego yo fui recopilando, como el que se hizo para la investigación histórica, estén en la serie. Oye, ¿cómo te enfrentas a la estructura de la serie? Hace poco entrevisté a un director y dice, no te creas que de repente te dicen que tienes 5 o 6 episodios para desarrollar tu argumento, ¿no? Tu relato, contar tu historia. Eso tampoco te da mucho, ¿sabes? Como que no te da muchas herramientas per se. O sea, suena que sí, porque son 6 horas en lugar de 2. Pero te dice, es muy engañoso, ¿no? Me lo dijo esta persona. Me dice, no está tan claro porque tienes más tiempo, pero eso no quiere igual decir te que las acabas. Exactamente. Contigo, ¿a ti cómo te fue? Fíjate que creo que muy bien en el sentido de que la estructura del libro, la estructura de cómo está dividido, cómo está capitulado, nos permitía tener como lo dije antes, pero lo reitero, como si fuera una película por cada uno de los capítulos. Y que cada película literalmente desarrolla un tema con su planteamiento, su desarrollo, su conclusión. Es mi primera experiencia haciendo series, no sé si será la última. Pero te gustó, al final. Sin duda me gustó mucho, un poco partiendo de que tuve la posibilidad de tener el control creativo de todo el proceso, desde la adaptación de los guiones, dirigirla, producirla, y eso creo que sí también te da el control y la libertad de contar el cuento como tú crees que es lo mejor posible. Lo vería más complicado de cómo se trabaja de pronto en las series, de ser un showrunner o ser solo un director de ciertos episodios, donde pues de pronto sí sientes que hay estos cambios de tono, cambio de lenguaje, y aquí como que sí, la planeación nos permitió tener como muy claro el proceso desde la adaptación de cada uno de los capítulos, y creo que la novela de Ibargüengoitia sugería y proponía literalmente la estructura que tiene la serie. Es interesante que también tu película pasada eran 3 horas, subiste a 6, o sea, pero has ido, bueno, un poquito más de 6 porque los episodios son largos, pero has ido explorando formatos también mucho más largos a lo largo del tiempo, que eso es interesante, ¿no? O sea, has ido ampliando el discurso dentro de tus mismas películas. Mira, un poco tiene que ver con lo que te decía, que es como que cada historia, sí. Cada historia te pide, tanto X número de personajes como una determinada duración. En fin, sé que lo de Que Viva México fue muy, muy polémico y a mucha gente le parecía que era un exceso, una película de 3 horas. Creo que también me llevó a la reflexión de que la mejor manera de contar las muertas era a través de una serie con los capítulos que ahora sí que cada quien va a tener la libertad de decidir de qué manera lo ve, si lo ve todo seguido o si lo va viendo un día cada episodio. Creo que tiene que ver esto con esta revolución que hay en los hábitos de consumo del audiovisual y de muchos otros medios. Pero aquí sí, de veras creo e insisto, lo que para mí era más importante era lo que pedía la historia, lo que pedía la adaptación, que es cómo tratar de optimizar dramática y narrativamente esta historia para que se contara de principio a fin, sin tener, que luego que también siento que es uno de los problemas de las series, que de pronto tienen capítulos que no te llevan muy claros y tienes que plantear nuevos conflictos y desarrollarlos, y aquí es como muy claro, porque sí también es literalmente como una película de 6 horas. En ese sentido, digamos, tú estás viviendo el sueño de tener toda la confianza de alguien que te dice, haz lo que quieras. O sea, ya tienes todo el prestigio necesario para decir, voy a hacer mi visión, no tengo que pedirle permiso a nadie, esto es lo que va a salir. Pero en ese sentido, ¿piensas en tu público en algún momento? O sea, todo el tiempo. ¿Sí lo tienes presente? Todo el tiempo. O sea, no es filmar para ti. Desde mis primeras películas, es una combinación, creo, de las dos cosas. O sea, porque yo, antes de ser cineasta, soy espectador, sí. Soy cinéfilo y creo que mi mayor formación fue de ver cine, de leer cine, de estar cerca de él. Y creo que justamente también tiene que ver con el tipo de cine que a mí me gusta, el tipo de audiovisual y entretenimiento que a mí me gusta.
pero no es pensar en el espectador para ser complaciente, porque pues, si quieres ser complaciente, pues lo haces reírse con chistes, con gags uno atrás de otro. Claro. No. Es un poco, una vez que tienes la claridad de qué historia quieres contar, de cómo la quieres contar, sí tener en mente lo que tiene que ver con el ritmo, lo que tiene que ver con la empatía de los personajes, con lo que tiene que ver con la progresión dramática, el suspenso, cómo logras o cómo quieres que el espectador se vaya involucrando y tenga necesidad de seguir avanzando para conocer la historia. Entonces sí, yo creo que desde mis primeras películas siempre no es por complacencia al público, sino tomarlo en cuenta y pensar cómo la van a percibir. Y eso para mí es esencial y afortunadamente con... Oye, y en términos de espectador, hay un discurso muy claro en tu cine. En tu amor al cine, ¿cuáles son las películas que detonan ese discurso? O sea, ¿cuáles son las películas que te hicieron hacer este tipo de cine? Y después quiero, o sea, cuando respondas eso, anclarlo a un tema de qué despierta en ti este discurso social para hacer como la gran parte de tu cinematografía. Mira, hacerte una lista de las películas que de alguna manera me han movido, que de alguna manera te podría decir no, sí te podría hablar tu color 4. Fíjate que probablemente más que títulos te hablaría de directores que han tenido una influencia determinante. No, fíjate que creo que tienen que ver mucho más con un cine cercano a la sátira, un cine cercano a la comedia negra, Billy Wilder, John Ford, Buñuel también creo que tenía un poco esta combinación de crear estos universos, pero también hablar de temas muy serios. Kurosawa, que también de pronto tenía esta relación con un cine que, a pesar de que tenía esta cosa épica y de todo, también tenía este coqueteo con el humor negro. Hay muchísimos cineastas que me apasiona por su trabajo, pero de alguna manera también te diría que cada película, ¿sí?, te da la necesidad de buscar referentes. Para esta película en particular, pues el cine de Berlanga para mí fue muy importante, porque también tiene este tono. Entonces creo que, en fin, de alguna manera también te nutres, y también es otra cosa que hago mucho con mi equipo y con mis actores, o sea, llenarlos de referencias cinematográficas, literarias, un poco para que se empapen efectivamente de hacia dónde queremos llevar el barco y el tono de... Está bien padre lo que dices, porque mientras estaba viendo tus películas la semana pasada, cuando estaba viendo Bandidos, dije, cabrón, para primera película es una madre inmensa. O sea, hoy no hay óperas prima de ese tamaño. Bien lograda. Bien lograda, pero me refiero al tamaño de producción. Sí. O sea, siempre estos héroes cinematográficos que tenían esas narrativas y esas voces y esas dimensiones de película. Pero desde el arranque, tus películas son grandes y la escala va subiendo. Y eso es bien interesante. O sea, nunca ha habido en ti como esta sensación de, quiero hacer algo íntimo, algo cámara pequeño. No hay. La paradoja es que sí, que empieza todo queriendo ser algo. Y dices, esto ya fue una locura. Esto ya fue demasiado. Fueron demasiados actores. Me fui a filmar al desierto de una nación. Y a la hora que te sientas en la máquina de escribir o en la computadora ahora, empiezas a imaginar y a crear y a inventar universos, y pues acaban siendo y en particular yo creo que Las Muertas en ese sentido sí es mi proyecto más ambicioso al que me he enfrentado por el tamaño de la producción. Es una superproducción. Oye, Luis, este es el cuestionario que inventó Peli de la Semana. ¿Qué es lo que recuerdas de Camino Largo a Tijuana inmediatamente? ¿Qué es lo primero que se te viene? Pedro Armendáriz, que para mí fue literalmente como un segundo padre, un gran amigo, y al cual extraño, y me hubiera encantado poder seguir filmando con él para siempre. De Bandidos. De Bandidos, mis amigos, porque fue una locura, sí, era un proyecto fuera de lo normal en lo que era el cine mexicano en ese momento, y creo que afortunadamente conté con un equipo que me apoyó en todo el camino. De Ámbar. La locura, la ambición desproporcionada y el trancazo que me di con ella. Pero el set era espectacular.
¿Y por qué acabaste ahí? ¿Por qué estabas en Yo me ese acuerdo tema? que fue de las primeras asignaturas que me dieron. Yo llegué con un equipo de 5 técnicos y estas casi 3/4, ¿no? A hacer un reportaje y quedé impresionado. Yo dije, yo quiero vivir aquí en la Ciudad de México. Claro. Yo venía de Tijuana. Yo estoy de camino largo a Tijuana. Yo quiero vivir aquí porque aquí se hace esto. Claro. Porque era otro mundo, literalmente. Y era un mundo construido artesanal. Sí. No había digital. Bien, me acuerdo que estaba Sasha, Martín Altomaro, ¿no? Espectacular. ¿Qué pasa con los derechos de Bandido? ¿Por qué no están editadas en Blu-ray? Mira, justo estoy en este proceso. Lo que pasa es que cada vez que lo arranco, pues me involucro en un proyecto. Es complicado, pero sí quiero pasarlas a digital y a 4K, todas estas películas, porque creo que además son parte de mi historia. Totalmente. Sí, claro. También parte de la historia del cine de este país, pero bueno, también tengo muchas ganas de seguir contando historias y entonces... No, hombre, ya vimos las muestras y esto va para largo. Oye, seguimos con las preguntas Cosmopolitan de peli. ¿Tienes una favorita de La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno o La Dictadura Perfecta? ¿Hay una en particular que prefieres? No, literalmente, de verdad, parece respuesta de cliché y de lugar común, todas pero son como tus hijos. Todas tienen un lugar en mi corazón. Sé que suena cliché. Voy a darle un twist a la pregunta de Oscar. La voy a llevar más a Vogue. La voy a sacar de Cosmopolitan. Estas son de peli, ¿eh? Perdón, no son mías. No son mías, Luis, ¿eh? En tu relación con tus películas, con la serie, ¿cuál es la película que recuerdas con mayor felicidad? O sea, ¿cuál es la que te ha entregado a ti un crecimiento más grande? Mira, te diría que tú eres una persona diferente que en cada película que haces. O sea, porque en realidad te siguen pasando cosas en la vida y cada una tiene algo especial. Creo que La Ley de Herodes tiene un lugar muy particular porque fue un cambio de 180 grados en mi carrera. ¿Sí? Un poco con Ámbar fue muy complicado el proceso de la salida, del estreno. Me criticaron mucho por las ambiciones descomunales que tenía con esa película. Un momento en el que dije, pues a lo mejor me tengo que retirar de esto. Y con La Ley de Herodes fue un proceso de reflexión de, a ver, ¿hacia dónde quieres llevar tu carrera? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué es lo que te preocupa? A mí siempre me ha preocupado la política, la historia, los problemas sociales, la economía, no nada más un cineasta que se alimenta solo del cine o de la literatura, sino también de la realidad. Y de pronto decidí hacer una película que creo que además contempló un hecho cultural y muy relevante en México, ¿sí? O sea, es una película la que realmente trataron de censurar, que en fin, que hubo un momento en el que yo creí que no se iba a llegar a ver nunca. Entonces creo que en ese sentido tiene una. Pero esta, al ser también Las Muertas, mi primera serie, la ambición del proyecto y el resultado porque la apuesta era muy grande, o sea, no solo para mí, o sea, era para todos los involucrados, para Netflix, que creo que me siento muy satisfecho de haber salido airoso de la dimensión de lo que aspirábamos con la serie. Yo la verdad, ya para ir cerrando filas, realmente aquí en este episodio de Blancos Perfectos queremos celebrarte porque eres un autor en todo el sentido de la palabra, Luis. Gracias, te lo digo Oscar, con el corazón en la mano. O sea, no he visto a nadie defender los proyectos como tú los defiendes y sobre todo conseguir lo que tú quieres. Me impresiona y eres un modelo a seguir. Sí, vi todo el proceso de tu película anterior, cómo te casi autodistribuiste, ¿no? En conjunto con Sony, pero realmente eras tú, ¿no? Hiciste lo que quisiste. La película duró lo que tú quisiste, con el reparto que tú... Y eso es muy complicado de hacer, no solamente aquí en México, en todo el mundo. ¿Y demandaste Ficine? Lo demandé, pero no procedió nada. Pero déjame responder, Oscar, porque sí creo que toca lo esencial en mi manera de concebir el cine. Yo no lo puedo concebir de otra manera que sin independencia y libertad para tratar de hacer no lo que quieras, sino lo que creas que es mejor para contar esa historia, para contar esa película, para contar esa serie. Y sí, lo he defendido a capa y espada, porque ahora sí que ya no soy joven, pero siempre he creído en la visión de los directores, en el punto de vista, en cómo plasmas tú y puedes desarrollar una historia con personajes, con lugares, con equipos, con cámaras y todo, para tratar de llevar lo más
cercano, lo más parecido a lo que le imaginaste. Y el caso de las muertas creo que es excepcional porque efectivamente ya la gente lo juzgará y no sé si ustedes coincidan con ello, pero son como 6 películas. En algún momento dado he hecho el ejercicio de que a lo mejor como en Rayuela de Julio Cortázar las puedes ver también hasta en otro orden. Y me siento muy orgulloso y muy satisfecho y ojalá a la gente le guste. El 10 de septiembre se estrena en Netflix y ojalá les encante. Hay que hacer un llamado, pero sobre todo a Netflix, porque se me antoja crear el universo de Ibargüengoitia visto a través de Luis Estrada. ¿Con cuál te seguirías? Mira, me gustan todas sus novelas. En algún momento dado también estuve tentado a hacer Los Relámpagos de Agosto, que es una gran historia. Pero yo creo que mi deuda con Ibargüengoitia quedó saldada con Las Muertas, que se había, te lo repito, una obsesión por contarla, por llevarla a la pantalla, por darle vida a estos personajes, a estas situaciones extraordinarias y esperpénticas y trágicas y divertidas al mismo tiempo. Tengo otros proyectos que por los que quiero seguir, quiero también regresar al cine. Creo que no puedo estar más contento de haber tenido la experiencia de poder filmar Las Muertas, lo que implicó en términos del esfuerzo físico, 22 semanas de rodaje, la cantidad de extras, de locaciones donde estuvimos, pero en fin, quiero otra vez regresar al cine, hacer una película, y no sé si en algún otro momento dado regrese Ibargüengoitia, porque también hay otros muchos autores que me interesaría adaptar. Increíble. En ese sentido, digamos, la parte de tu estilo que lo tienes tan claro, lo que sigue, ¿no te da miedo como la repetición? O sea, porque vamos, es muy identificable tu cine, tu estilo audiovisual, vamos, lo que decíamos al principio, lo veo y digo, claro, es Luis Estrada. Nunca... ¿No te da miedo como esa posibilidad de la repetición? O sea, tus proyectos futuros, como que intentas, ¿lo piensas en algún momento? ¿O es algo que no te atormenta? Voy a ser muy sincero, me vale. Claro. O sea, yo quiero contar, yo de pronto una mañana digo, me encantaría hacer una historia sobre este tema. Y si se parece a las otras, claro. Lo acaba de decir Oscar, si tú ves una película de Billy Wilder, de John Ford, de Cruz, sabes que son de ellos. Claro. Y tú puedes decir, es que se la pasaban filmando westerns o se la pasaban filmando comedias. Yo, la verdad, en ese sentido también me siento muy contento con la forma en la que yo hago mi carrera, porque creo que si te pones a pensar en todo ello, vas a acabar haciendo algo que no es auténticamente lo que quieres contar. Claro. Y en ese sentido, si las películas se parecen y le gustan al público, bien, siempre las hago pensando en que le vaya lo mejor posible. En el caso de las películas en la taquilla y en su vida en otros medios, aquí espero que en la plataforma, pero sí creo que lo que a mí me interesa es contar un cierto tipo de historias y si se parecen o no. No. ¿Y lo que tienes activo ahorita en mente va por dónde? ¿Se puede medianamente...? Todavía no, porque ahora sí que literalmente solo tengo... Las Muertas ha sido un proceso de 2 años pegado a ella. Sí. Tengo varias ideas en la cabeza sobre lo que me gustaría hacer, pero ahorita mi prioridad única en la vida es empujar Las Muertas para que dé hasta donde pueda llegar. Pues veamos Las Muertas, ¿no? En Netflix. De hecho, bueno, ahorita que te vayas hablaremos de ella y hablaremos de toda tu filmografía para que la gente se acerque a ella y esperemos un gran éxito para Las Muertas, porque en verdad para mí fue una serie que califiqué inmediatamente como lo que fue el primer prime content de las series de México. Te lo agradezco. Es la mejor serie mexicana que se ha hecho hasta este momento. Les agradezco muchísimo las palabras. Sabes lo que te admiramos y lo que te queremos, Luis Estrada. Gracias por estar aquí en Blancos Perfectos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y la charla. De verdad, yo sí creo que Las Muertas es mi serie mexicana favorita en lo que va hasta hoy, producidas para plataformas, que tiene que ver con la escala y que tiene que ver con lo parejo y con lo logrado, sí, ¿no? A nivel de escala, de producción, dirección de arte, fotografía, tono, está arriba del promedio de lo que hemos visto. Y bueno, o sea, creo que habrán ido a lo largo de la entrevista armando de lo que va la serie. Es interesante cómo la cuenta, o sea, la serie empieza con estos militares y una mujer que no sabes bien a bien quién es, yendo a atentar contra un panadero. Lo están buscando, lo balacean, y poco a poco vas descubriendo cómo esta mujer y su hermana regentean mujeres
Y, todo basado en un caso real, muy escandaloso. Las Poquianchis. Es correcto, de la cual se hizo una película en un tono periodístico de la autoría de Felipe Casals. Una película, no es mi película favorita de Casals, sí, no, pero es una película que puedo ver. Fíjate que es muy curioso porque le comentaba a Mauricio que hay muchas secuencias de las muertas que me acordaba muchísimo de las Poquianchis. Así no la tengo yo tan fresca. Por ejemplo, la escena de cuando meten a la chica al hoyo. Al hoyo. En el jardín. Exacto, no, al excusado, ¿te acuerdas? Ah, y a la letrina, sí. A la letrina. Hay una secuencia también en las Poquianchis porque se me impactó. Cuando la vi muy jovencito, que agarraban, entre ellas están jugando con los botes donde ellas hacen del baño. Sí. Y se empieza, hay como una batalla campal. De mierda. Exactamente. Entonces, y me recordó muchísimo lo que hace Arcelia Ramírez a Ana Ofelia Murguía. Ah, sí. Muchísimo, que tiene que ver con la esencia del personaje. Que es la fuerza, o sea, son mujeres muy fuertes. Un poco lo interesante de la serie y del caso y de la novela es que las villanas, que son villanas por accidente, que son estas mujeres que regentean exitosamente 3 casas, 3 burdeles. ¿Por qué por accidente? Bueno, pues porque ellas no son homicidas. O sea, las 2 mujeres. O sea, compran niñas y las prostituyen. No. A ver. No, el rollo es de las muertas. Bueno, pero entonces no hay. De las muertas. O sea, pero son criminales, ¿no? No, sí son criminales. No. Pero digamos, la parte homicida del asunto, porque los primeros 3 episodios es los bombivans y el cabaret y el rollo de. Que además la serie lo que sí atenúa un poquito es justo la minoría de edad. Porque a la Blanca, que es esta mujer que acaba mal. En el libro tiene 14 años cuando la agarran. Entonces, sí, digamos, la serie, pues vamos, por obvias razones, pues no contratan niñas de 14 años para interpretar a estas mujeres. Pero sí, es un prostíbulo de mujeres menores, ¿no? Ahora, ya a lo que me refiero es que eso está bien visto. Nadie tiene ningún problema con el prostíbulo de mujeres menores de edad hasta que hay un desmadre que ya involucra muertos. Cadáveres. Y entonces estaban ahí los políticos y estaban ahí los... No, abrían los antros sabiendo que eran prostíbulos sin ningún problema. No, y con la venia incluso judicial. Del gobierno y todo este rollo. Ajá. Que bueno, hay que tener en cuenta también que la edad de consentimiento en esas épocas eran 13 años. Entonces, vamos... Otras épocas, otro momento. Ahora, lo verdaderamente, o sea, a lo que yo me refiero con lo de accidente, son estas mujeres que tienen un negocio exitoso y van cometiendo pequeños errores que pues terminan en muertes. Muertes. Entonces, lo interesante de todo eso es que son mujeres de una fortaleza muy bestial y las 2 actrices protagónicas, a mí, la verdad, me impacta muchísimo el tono al que llegan. ¿Cómo sostienen la energía? Ya nada más la voz. O sea, ya nada más la proyección de la voz de las 2, güey. A mí, digo, güey. Que es de impacto, la verdad, lo que hace Luis con sus repartos. Porque si te pones a verlos, las escuelas de las que provienen cada uno de ellos, o sea, bueno, desde Poncho Herrera, que era RBD y Televisa, y Velo, y se ha convertido en un actor consentido de las producciones de Luis, porque le funciona muy bien. Y es dirección de actores, o sea, digamos, Luis es un gran director de actores. Exactamente, me recuerda mucho, en otro estilo obviamente, pero lo que hacía Altman, ¿no? Que también eran actores de aquí, de allá y de acullá y terminaban haciendo algo muy orgánico, ¿no? Es un viaje interesante porque por donde ha pasado en el tono con los actores, ha buscado en diferentes lugares, ¿no? Creo que La Ley de Herodes y El Infierno tienen como una energía muy similar. Y Un Mundo Maravilloso y La Dictadura Perfecta tienen otro tono. Sí, o sea, distinto. Hay otra exploración muy distinta y luego Viva México, que es creo que la que es completamente diferente y bueno, no lo platicamos, pero creo que es también un homenaje a otro cine, a otro momento de la historia del cine mexicano. Y aquí yo creo que ya hay una madurez para entonar de una forma muy diferente, porque no hay la sátira no está a tope como está en la ley o en el infierno, y hay una energía mucho más contenida, es una energía potente y desbordada segundo a segundo, y entiende muy bien cómo insertar el sentido del humor sin descarrilar
el tren de la acción, que creo que eso es lo que más valoras de la serie, porque cómo va creciendo, ¿no? O sea, cada episodio se va volviendo un empuje más fuerte, energético para los actores y la tensión se va construyendo mejor. Tu favorita también es el infierno. Para mí así es el infierno. Es el Mi infierno, favorita es el sí, infierno. yo creo que sí. La Ley de Herodes y el infierno. Me gustan mucho, pero sin duda disfruto más el infierno. Es que yo no soy tan fan de la sátira como tan in your face. O sea, De el la infierno, sátira, el pues. infierno es la que más me gusta. No, pero hay sátiras. O sea, hay muchas sátiras. ¿Cómo? A mí la sátira como muy así en tu cara, Muy así frontal. muy frontal, no me gusta tanto. Y me saca de muchas cosas que hace Luis. O sea, la última que hizo la odié. O sea, es una película Sí, que viva México. Que Viva México me pareció una mala película, menos no la afortunada. disfruté nada, la sufrí horrible, estuve 3 horas sufriendo. Yo siento que lo mejor que ha hecho es esto. Sí, no, eso es lo que. O sea, creo que no nos queda la Y menor El duda. Infierno, que es la que más disfruto de su obra pasada, que es una película que me parece muy sobresaliente, muy padre, tiene esa sátira como más fuerte. Ahora, yo lo que siento que ayuda mucho también es que el texto de Ibargüengoitia es el más dark que tiene. O sea, de repente no te ríes en 30 páginas. O sea, Sí. Por ejemplo, Dos Crímenes, que es una novela que a lo mejor me imaginaba yo más adaptada por Luis Estrada, porque pues, es una novela como más juguetona y tiene muchos más momentos en donde te ríes y es más amable y es más así. Pero fíjate que ahí es Pero esta es puta. Snyder que bien le dio en Dos Crímenes, ¿eh? O sea, también, también mantiene, y es Ibargüengoitia, Sí. Y los actores Pero es están más juguetona y fantásticas. esta sí es más patos, es más como Esto está como anclado así de está anclado ay, a la güey. realidad muy fuerte. Que a mí, o sea, ahora que las revisité todas, el infierno, por más sátira que es, tampoco la veo tan despegada de la realidad. No, o sea, no. sí hay un tono. Es muy buena. Un tono arriba. Esa sí me encanta. No, pero me refiero al tono, al cochiloco. Sí. Sí hay una cosa ahí que no casi es De documental. esas tres, la que menos nos gusta es La Dictadura Perfecta. Y que ahora que la revisité, me gustó mucho más que cuando la vi viste la primera vez. vez. Es que ¿sabes qué pasaba? Creo yo, la expectativa que tenía La Dictadura, porque yo me Puede recuerdo ser cuando también. iba a estrenar que era la película que criticaba a Televisa, que se había Sí. hecho en Televisa. Sí. Y que decían que en Televisa no se habían dado cuenta de lo que habían hecho. Sí. Cosa No, que yo pongo La en vendieron tela. un poco así. Yo también. Claro, creo que, pero es lo que tiene Creo que no Luis. le ayudó. Sí. Yo les voy a decir algo. Esto que le dije a Luis y a mí, o sea, a mí ver este personaje al mando en un rodaje realmente me inspira muchísimo. Tiene Es un líder. Todos los actores quieren trabajar con Luis Estrada. Claro. Todos los actores de todos lados Sí. quieren trabajar. Yo creo que es el director que tiene más poder de convocatoria realmente. No digo obviamente Alfonso, ¿no? Memo del Toro, lo que quieras, pero ya aquí terrenales, ya aquí la Ciudad de México, Churubusco, siento que es el director que tiene Sí, más sí lo convocatoria. Todo el mundo quiere Poder, trabajar es que a mí me con él. impresiona porque No, es que tiene huevos. Es que a tiene ver, huevos. pero Y él inteligencia. y él se ha abierto un lugar a través de su visión y de que nadie se le meta en el camino, como la batalla por programar su película en cines, Claro. como porque no le censuren, como pero puedes tener huevos y a meter el acelerador y chocar, güey. No, o sea, pero te voy a decir este una tipo cosa, es muy Peli. listo. O sea, Exacto. es muy listo. Pero te voy a decir una creció en cosa. la industria. Sí. Tú que Sí. odiaste la última, que Viva México, no le fue mal a la película. No, le fue a la muy gente bien. le encanta. No le fue, Le fue muy no bien. le fue mal a Le la fue muy película. bien. Te ¿Y sabes tengo qué? noticias. A mí me gustó. ¿Y sabes Le de fue qué muy bien. habla? ¿Sabes qué habla? De la astucia de Sí, claro, Luis. no, es un tipo No, muy ¿y listo. sabes qué es cabrón? Muy listo. No sé si hace cuánto no ven El Mundo Perfecto. Ese sí, desde que salió. Y es otra de las fallidas. Yo creo que después de Viva México, pero es Parasites. Es Parasites. O sea, yo me es acu- Parasites. Lo cabrón de Viva México es cuando lo empecé a ver. También me Y dijo luego ves Toño- el final, dices, cabrón. O sea, esta película la hicieron Bong después. Joon-ho tomando notas de No, Ay, la hicieron después y acaba en el mismo lugar y todo. Dices, sí hay una visión muy clara y puede ser. Y sí, sin duda, esa es una película que falla en muchas cosas. Creo que su visión de la riqueza no es tan poderosa como su visión de la pobreza y del crimen. Eso creo que es lo que pasa con esas películas. Contrató a Toño Serrano para hacer es Príncipe y Mendigo. Sí. Contrató a Toño Serrano para ser el hermano rico. Sí. O sea, pues le has llamado, ¿sí me entiendes? Y que diga sus parlamentos viendo, ¿no? Muy godaresco, Cero ¿no? bromas. Tú ve aquí al semáforo como como Gene Siever. Estaba Toño Serrano como Gene Siever viendo al semáforo. Y repitiendo los parlamentos. A mí me parece un tipo de verdad muy astuto y realmente
es un autor. O sea, sí, no, lo es. O sea, eso sí, no, te puede gustar o no algunas cosas, pero... Y para mí tiene la visión más clara y honesta de México. O sea, es lo que yo trataba de hablar. O sea, vemos un México retratado con una oscuridad y con esta cosa como para satisfacer la visión que tienen de nosotros, pero es que no es cierto, cabrón. O sea, sí. Hay otra realidad completamente diferente que es lo que me maravilla de su cine. O sea, él lo lleva a otro lugar con la sátira, pero esa es la realidad. Para mí él sí está hablando de nuestra realidad social, entiende bien el tejido social, entiende bien este backstage de la política y de la televisión, qué mueve a qué, y eso es lo que me gusta, o sea, que lo entendió, no hay nadie diciéndolo, y creo que ya es una misión también claro, de su hablar de eso. Sí. Y yo agradezco mucho también es que un poco a eso me refería con la violencia, que no module. O sea, porque claro, no es una película, no es una serie, bueno, no va a ir a festivalearla, pero si fuera una película, no es una película que tú mandarías en cuestión de festivales como para decir, mira, los mexicanos son estos tipos, vamos, no quiero decir algún autor para no tirarle caca a nadie, pero esta cosa de, los mexicanos estos son los que sufren, y claro, el narco es un ente formado por alienígenas, güey, que quién sabe de dónde vienen, y atormentan a estos pobres que están aquí, güey, sufriendo todos los días. Este cabrón te dice, no, güey, esto es, y están chingándose estos, pero cuando estos tienen, lo decía, cuando estos tienen la oportunidad de chingar, van a chanclear a la otra, güey. Y claro, esa idea de la sociedad mexicana es muy fuerte, porque claro, te presenta una existencia de seres humanos que no depende su bondad o su maldad de la clase. Y hemos atado en tiempos recientes y en toda la historia la bondad y la maldad de los mexicanos a la clase, el rico malo y el... Entonces, a mí me parece arriesgado y padre. O sea, me parece padre que no atenúe la violencia en cuestiones de clase y que nos da ahorita un relato que, bueno, pues ya es una novela consagrada y lo que tú quieras, pero su filmografía va por ahí casi siempre, ¿no? O sea, siempre va tirando mierda para todos lados, cosa que yo le agradezco. Incluso en La Dictadura Perfecta, pues es una película que no tiene una ideología como muy clara en el sentido de que digas, claramente está como... No, va chingando a todos, o sea, va tirando caca por todos lados y diciendo, este güey está mal, pero también este otro cabrón está mal, y eso me parece padre. Es interesante porque la dictadura, o sea, es la unión de tres casos bien interesantes que se vivían en este México, ¿no? Como cuando estaba Fox en el poder, que decía unas barbaridades, que era muy interesante, ¿no? Luego tienes una parte de Peña con Polet. Exacto. Entonces, creo que lo chingón para mí es que él sí está en contra del poder. Siempre está en contra del poder, independientemente de donde esté. Sin importar quién sea el poder. Y él lo dice, o sea, critiqué a Peña, critiqué a Fox como criticó el gobierno, ¿sabes? O sea... Sí, no, la verdad es... Y lo salva un poco eso, porque es congruente, o sea, siempre ha sido congruente, al menos. Esa una de las entrevistas que vi de Que Viva México, cuando todo el mundo decía, va a ser tan ácida tu película ahora que la 4T está en el poder y pues tú acabas a la derecha. Y dice, no, pues sí, o sea, el hecho de que yo trabaje con que mi actor, que mi alter ego, sea parte de y sea devoto de la Cuarta Transformación, no quiere decir que yo lo sea. O sea, para mí sigue siendo el mismo discurso y tengo mi posición clara, ¿no? Que eso es padre siempre en todo su cine. Entonces, ¿qué hacemos? Ranking de... ¿Cómo está el ranking de Luis Estrada? Ahí te va. A ver, bueno. Vamos a hacer un ranking. Voy a dividirla para que no sea tan fácil. Las muertas... Todos estamos de acuerdo que es su mejor trabajo, pero es una serie. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que es su mejor trabajo? Sí. Yo sí. Yo sí. Entonces, la vamos a poner es la mejor serie que ha hecho. Manifiéstate. No, coincido. Yo entré muy escéptico porque empieza la serie siendo muy Luis Estrada. Vamos, siendo lo que yo esperaría que fuera. A mí no la me adaptación. pareció, fíjate. Pero yo creo que en el tercer capítulo hay o sea, siento que va poco a poco mutando y toma el control. O sea, los primeros 2 capítulos que no me agreden para nada, o sea, no los siento malos, pero dije, mira, va a ser una serie como lo que yo esperaría que Luis Estrada. Yo creo, pero no, o sea, yo tengo una visión más bien al revés. que va mutando. Tú entraste a la serie
queriendo Pero ver entra a el Luis prejuicio. Estrada, con Yo prejuicio. entré a la serie con prejuicio. Porque Con la el serie- prejuicio de que viva de que México. me iba a molestar. ¿Para Sí, qué te sí, haces? sí, Sí, es cierto, porque es la cierto, es serie cierto, es cierto, en es ningún cierto. momento Es se cierto. siente su tono, ni en el 1. O sea, Es en el cierto, 1 yo cierto. estaba esperando ver más su sentido del humor y es definitivamente otro tono y es mucho más oscura. Sí, entré pero entonces lo que prejuiciado quiero es que con la separemos que Viva México y la pongamos, sí es su mejor trabajo, pero es su primer serie, entonces está en el cajón de No, las las series. muertas, las muertas. Las muertas, Las perdón. muertas. ¿Qué Sí. dije? Que Que viva Ah, México. que viva Entonces, México. Vamos las a- muertas. Las hacer muertas cine, está- pero ya vamos está a ahí. hacer Pero estás de acuerdo que, vamos, Ahí está. bueno, es mi opinión, que Las Muertas es la serie mexicana, La mejor serie. lograda mexicana, Sí. producida Pues yo para creo que sí. plataformas hasta ahora. Sí. No, eso ya. ¿O sí lo tienes es. alguna? No, estoy pensando, pero no, No, pero es no. increíble No, que no. lo discutamos. Para Sí, mí- no, yo creo que sí. Yo sí lo digo. No, sí, para sí, mí sí, no sí, hay sí, sí. nada que se haya hecho Por con todo, este en nivel. términos de todos los producción, aspectos. en todo, Exacto, en todo, niveles de todo. producción. Actoralmente, niveles de producción, nivel El de dirección. diseño de producción de Parra, No, está mames. cabrón. Sí, está, o sea, la verdad sí está muy Y el impresionante. nivel del reparto. la estabilidad. Que me da del mucho guión, morbo sí. cómo la vayan a recibir, ¿eh? A mí me intriga da morbo. para quién es esta serie. Porque no sé, No, el público no sé qué tanto No, yo esté- sé- No, ¿sabes qué en qué el- me intriga a mí? en la posibilidad de entrar a esto. el impacto que pueda tener fuera de México. O sea, Sí. que cómo la pueden recibir. Que sí siento que les puede gustar. En o sea, Europa les yo creo que les puede gustar. En Exactamente. Europa les va a encantar. Les puede llamar la atención. Yo creo que es una serie difícil para México. Pero bueno, sobre todo bueno, que las niños, a Sobre ver, todo en plataformas ese eso está- contexto actual. ven mentiras. Sí. Las muertes está aparte. Está aparte, Aparte. ya la sacamos. Pero La ya la mejor Ya sacamos. dijimos que está chingona, la Ahora, sacamos. la mejor película. Yo voto por El Ya Infierno. Infierno, quedamos, yo. ya quedamos. El Infierno. Sí. Ajá. Luego, ¿La ley de Herodes? La ley de La Ley de Herodes, Venga. de acuerdo. Sí. ¿Luego qué? La dictadura. La dictadura. sí. Y la- Y No, luego no, ya no. nos podemos ir al pasado, niños. que- o sea, sí. yo bandidos, yo Yo la no la dictadura tiro en no saco puedo. roto. No, ¿eh? no, está bien. Yo creo que ahí pueden entrar bandidos. Yo prefiero bandidos a la dictadura. La verdad. No. Bueno, lo que Bueno, pasa yo no, sí se la doy, yo se lo doy, yo estoy Te con voy- Peli. Yo Yo prefiero las acabo- bandidos. yo las vi prefiero las dos, bandidos, la ¿hace disfruto cuánto las más. vieron? No, hace siglos, no la he No, vuelto a yo retomar. las acabo de ver lo las que dos. representa bandidos también generacional. Yo la vi, o sea, la recuerdo con gusto. Lo que pasa es que Bandidos tenía eso en ese momento. Ahorita se siente una película, una ópera prima, es una película más dislocada, una película grande, una película menos clara. Siento que La Dictadura Perfecta sí nos pasó en un momento en el que no la pudimos ver como lo que era. O sea, siento que esas tres películas son muy sólidas y luego sí pondría a Bandidos. O sea, Bueno. tu primera impresión de la dictadura perfecta, No, ¿cuál fue? yo la tenía con 2.5 en Letterboxd. Y ahorita que la volviste a ver, ¿qué? La subí a 3.5. O sea, ¿te gustó No, más? no, me gustó. En ese momento no me había gustado. Hoy la vi y dije, ok. O sea, me cagaban todas estas cosas porque me cagaban. Las Porque- últimas, a ver, las Vale. últimas tres es ¿en qué Ámbar. ranking le damos? Es que Viva México, Sí. Camino Largo a Tijuana No, pero y Ámbar. Yo no he visto Camino Largo a Tijuana. no, entonces ahí Camino no Largo a voto. Tijuana no entra en el cine, no es como es Videohome, ¿no? Es su primera Es- película. No, esta sí es la primera película. Sí. Sí. Ajá. Yo esa no O la sea, vi. es Y luego Camino es Largo, Bandidos. luego es Bandidos, luego es ¿Te gusta o Ámbar. no, manito? Sí, no, sí. no es de gusto aquí. Es, Es que como tiene es. otra también, tiene un Videohome ahí después. Ah. está Pero Ámbar, bien. Ámbar sí es mal lograda. O Sí, sea, es malona. sí es muy Eso sí. ambiciosa y esa sí está mal lograda. Ámbar, y luego después, o sea, podríamos poner. Que Viva México no me Ámbar. parece. O sea, sí. Es que yo sí la sufrí Sí tan es- cabrón. parece O sea, me dio delirante. morbo Sí volver es- a O sea, recuperarla. sí te entiendo, Poco estoy de acuerdo con- contigo, recuperarla. pero tampoco me parece insufrible. Me parece ¿sabes? poco contenida. Me Me parece, parece que es un excesiva. desmadre. Ahí ese es una- sí me es parece una- que es es excesiva. desmadrosísima, Es excesiva, claro. Entonces el top 5 sería El Infierno, Herodes, Sí. La Dictadura, Bandidos, Ajá. ¿y cuál es la quinta? Que Viva México. Que viva México. Sí, que O Viva México. está porque arriba de queda Ámbar. un mundo maravilloso. o No, que no, viva maravilloso México. no. No, esa no Está está mejor en el top que- 5. Yo creo que sí está, o sea, dentro de todas sus cosas, Que viva prefiero México. que viva México. Bueno, Ok, ahí está nos el vamos, top. nos vamos. Gracias por amigos. acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. semana.